dando la cara como corresponde. Está conectado el presidente Javier Milei. Presidente, buenas noches, gracias por atendernos. Buenas noches, Luis, un placer enorme hablar contigo. Bueno, perdón, primero le tengo que preguntar por la organización, porque muy probablemente, yo no sé si usted estuvo en el minuto a minuto, pero me pareció que tenía y tiene la sobriedad y el agradecimiento que se le debe dar a este grupo de jugadores enormes, ¿no? Encabezado por Scaloni. En ese sentido, es lo que se buscó, es un trabajo que se ha estado gestando entre, digamos, el gobierno nacional, el gobierno de la provincia de Buenos Aires y la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y de hecho, está todo, es más, a los jugadores hasta se les dio la opción de 6 posibles distintos festejos. Ellos, evidentemente, digamos, frente a la tristeza que les ha causado, digamos, no haber ganado el partido final, decidieron no hacer festejos, pero uno tenía que hacer un trabajo acorde a este grupo maravilloso que desde mi punto de vista es el más importante de la historia argentina. En los últimos 4 mundiales jugó 3 finales, ganó un título y entonces creo que frente al desempeño que han tenido y a los valores que han transmitido desde la cancha, ¿no? Porque eso también me parece muy importante. A ver, presidente, perdón, ¿cómo es eso, los valores que transmitieron desde la cancha, más allá del fútbol, dice usted? Es que, pero en el propio campo de juego, porque si usted se fija, hay varias características del equipo argentino. Primero, que son personas muy talentosas, pero ese talento está acompañado de mucho trabajo. Ese es el primer punto que uno tiene que destacar del grupo. Segundo, digamos, siempre han tenido una posición y unas actitudes siempre mesuradas, hasta en momentos donde digamos, el árbitro ha tenido comportamientos no correctos para con el seleccionado argentino en algunos partidos, han reaccionado de una manera muy mesurada, prolija, y siempre se han caracterizado por pelear hasta el final. Bueno, digamos, este domingo digamos, el partido nos fue muy adverso. Aún así, en los últimos minutos Argentina pudo haberlo empatado, a pesar, de que el transcurso del partido no fue nada favorable para Argentina. Esas cosas, las personas que han jugado al fútbol saben que un día uno se puede levantar bien y otro no, y eso puede tener consecuencias sobre el resultado. Además, Argentina arrastraba, temas físicos significativos y, bueno, digamos, perdió frente a un enorme rival, también hay que decir eso, ¿no? Más allá de lo futbolístico, ¿usted pensó, presidente, o en el gobierno se pensó en decretar feriado? Y en el caso de que se haya pensado, ¿no iría en contra de la idea de su fuerza política que dice más o menos, palabra más, palabra menos, hay que trabajar siempre y en todo lugar, por más que uno tenga que festejar y descansar y celebrar? A ver, vamos por partes. En primer lugar, digamos, el ocio y los festejos son parte de la vida del ser humano también. Digamos, o sea, uno no es una máquina que trabaja 24 horas por día todos los días. Si eso pasara, digamos, eso llevaría, digamos, a que la maquinaria con la que uno viene a este mundo se rompiera. Por lo tanto, digamos, eso como primer punto. Como segundo punto, estamos hablando, digamos, de un evento extraordinario y además se lo planteó en términos condicionales a la decisión de los jugadores, que son dignos de un homenaje por las alegrías que han dado al pueblo argentino en los últimos 16 años. Estamos frente a un evento, digamos, de características extraordinarias, no, digamos, de algo de regularidad.
aún cuando no salieron campeones, hubiese sido un evento, o usted lo considera un evento de características extraordinarias. Absolutamente. A mí no me parece normal o algo convencional que un equipo de 4 mundiales llegue a 3 finales y haya ganado una, digamos, pero también podría haber ganado en la anterior, digamos, cuando fue en Brasil, o podría haber ganado aquí, digamos. Por lo tanto, me parece que estamos frente, a ver, son 195 países en el mundo. Un puñado participa del Mundial, y del Mundial, digamos, Argentina llegó a estar en la final, digamos, entre los 2 mejores. Después, bueno, digamos, tuvo un día oscuro y la suerte y el fútbol no lo acompañó, pero también frente a un gran rival. Entonces me parece que el logro es enorme, o sea, en algún momento alguien va a tomar conciencia. Hay que tomar conciencia de varias cosas, de cómo ha evolucionado positivamente el fútbol argentino desde finales de la década del 70 a hoy, porque de 13 mundiales Argentina jugó 7 finales, Es cierto. Sí, y ganó 3. Pero este grupo de 4 torneos llegó a 3 la final. Me parece que estamos frente a un grupo extraordinario, con 2 líderes extraordinarios. Digamos, tenemos a Messi, que es el mejor jugador de todos los tiempos, con marcas verdaderamente deslumbrantes, y un director técnico que tiene una capacidad de liderazgo verdaderamente admirable, y yo sostengo que una vez que él culmine o decida terminar su carrera como director técnico, claramente hay un lugar reservado para él en las mejores universidades del mundo, en los posgrados de negocios, como alguien que puede dar clases de liderazgo, porque, digamos, liderar grupos de estas características no son para cualquier persona. No, yo le estoy recordando, usted me lo hizo recordar recién, ¿no? Que hubo un evento, ya me voy a acordar el nombre, un evento internacional, donde estuvo usted, el presidente Trump, Leo Messi también, y la verdad que el mano a mano con Leo Messi, para hablar de liderazgo y de vocación, fue impresionante escucharlo, porque viene con la experiencia en el cuerpo. Pero perdón, me salí. Presidente, yo sé que hay... Natural que uno, digamos, bajo este contexto tenga momentos en los cuales se sale, así es que me salí. entendible. Además, usted ha jugado al fútbol, así es que sabe de qué se trata. Bueno, sí, el fútbol se salvó, digámosle rápidamente que el fútbol se salvó de que yo siguiera jugando al fútbol, digámoslo así. Presidente, nosotros tenemos información de que hay, no sé si es usted o alguien del gobierno, que tiene un contacto con AFA o con FIFA, lo voy a decir así, muy... al mismo tiempo muy secreto porque corresponde y protocolar, de manera que ustedes tenían información anticipada de lo que podía pasar, más allá del deseo de los jugadores. Le pregunto en esto para poner en contexto. ¿Entiende por qué, quizá tiene la información o no, entiende por qué Messi, más allá de su posteo, probablemente lo haya explicado en su posteo, no vino con todos los jugadores y sí va a estar en unas horas más en Rosario con su familia? ¿Lo entiende? ¿Le parece correcto y adecuado analizarlo? A ver, vamos a ponerlo en estos términos. Somos seres humanos libres y podemos tomar decisiones en función también de cómo se siente. Digo, yo no creo que sea un momento en el cual, digamos, él se sienta bien, y eso hay que también hay que tomarle el punto. O sea, yo, digamos, porque a veces es muy difícil en el momento, en caliente, entender la naturaleza histórica de lo que han logrado, más allá de que no se pudo alzar con el triunfo en el partido final. Y eso también hay que entenderlo. Me parece que, digamos, tenemos tanto para agradecer a Messi por todas las cosas maravillosas que hizo desde un campo de juego a los que nos gusta el fútbol. No hay palabras para describir. Mire, yo, digamos, usted sabe que yo los fines de semana me encuentro con el profesor de Pablo.
nos vimos un video que tenía 800 goles de Messi. De hecho, no se podían repetir porque si no el video se hacía claro, interminable, digamos, eterno, y es algo extraordinario, digamos, es un artista del juego, ha hecho cosas impensadas, inimaginables, digamos, el hincha del fútbol en general tiene que agradecerle a Messi por todo lo que hicimos los argentinos, muchísimo más aún. Me parece que, entonces, respetemos la decisión que hayan tomado los jugadores. También es duro saber que uno estuvo ahí a un paso, claro, claro. y no lo logró, y eso también es una situación de un dolor enorme. Claro. Pedirle como pidieron algunos, ¿no? Desubicados, che, vení de tu país a festejar, no seas desagradecido, es como está fuera de foco. Hablando de fuera de foco, escuché por ahí, algunos dicen que el gobierno se quiso correr de la escaloneta por un lado, y otro, bueno, era una información que usted mismo desmintió, ¿no? Que decía que usted se había enojado con los jugadores, ¿no? Hay como, en el medio de todo esto hay algunas noticias falsas que tratan de colgarse y mezclar para atrás y para adelante todo este momento que es de un poquito de tristeza, pero también maravilloso, ¿no? A ver, una de las cosas que también ha mostrado este mundial es la miserabilidad de algunos espacios políticos. Recordemos que desde un espacio político a estos jugadores se los maltrató de una manera verdaderamente, digamos, inexplicable. Digamos, no habría que hacerlo bajo ningún punto de vista, pero, digamos, lo hicieron de una manera que verdaderamente, con definiciones verdaderamente muy hirientes, y tomaron una posición muy en contra del equipo argentino, y sin embargo, cuando después los resultados acompañaron, se panquequearon y empezaron a acusar de las aberraciones que ellos habían causado a otros. O sea, son unos psicópatas. Es decir, acusaban de las cosas que ellos acusaban. Es una cosa verdaderamente, inventando noticias falsas. Digo yo, ¿cómo me voy a enojar con los jugadores? No tiene sentido. Es decir, y además, digamos, cuando usted opina con respeto, yo no tengo problema en la disidencia, o que se tenga una visión alternativa, digamos, sobre las cosas, y me parece, digamos, que las podemos debatir. Es decir, pero esta gente miente, fabrica mentiras, dice cosas verdaderamente aberrantes. Digo, yo he visto cómo han editado reportajes míos para hacer que yo diga cosas que no dije de ninguna manera. Entonces esto también sirvió para ver la miserabilidad de un espacio político donde alteran declaraciones, tergiversan. Bueno, es lo que nos toca superar. Es la parte más oscura de la historia argentina. El kirchnerismo fue lo peor que le pasó a la Argentina en toda su historia. Entonces, en ese sentido, nosotros creemos que la sociedad va a seguir abrazando, digamos, las ideas del cambio y de la libertad, y eso será una mancha oscura, y cada vez serán una minoría ruidosa, pero cada vez más chica. Luis Gasulla tiene preguntas para usted, presidente. Presidente, ¿cree que justamente lo que les molestó al kirchnerismo fue su apoyo a la causa Malvinas, que fue el dato, el punto que se tergiversó y que generó tanta polémica? La realidad, a ver, Luis, mira, mi posición en Malvinas, más allá, digamos, lo que declaré, ¿sí? Yo me dedicaría a mirar los hechos. Los hechos es que hemos cosechado el apoyo de Estados Unidos digamos, en este tiempo. El líder del Partido Republicano expresó, digamos, el apoyo a Argentina en el caso de Malvinas. Digamos, en el caso de China nosotros también, digamos, tenemos el apoyo, digamos, y por primera vez
en más de 40 años, desde el regreso a la democracia, hemos conseguido que la ONU obligue a Inglaterra a sentarse a negociar. Entonces, la verdad es que pueden agarrar, editar mis declaraciones, pueden tergiversarlas, pueden descontextualizarlas, pueden mezclar temas, pero lo que cuentan son los hechos y los logros y los avances diplomáticos que estamos teniendo en el tema Malvinas es enorme. Entonces, sinceramente, la verdad es que, como diría Milton Friedman, primero los datos. O sea, yo ya, digamos, la verdad que estar aclarando estas cosas a la luz de los logros me parece casi redundante, pero esa es mi opinión. Digamos, la verdad que muchos dirigentes han mostrado no estar a la altura de los cargos que detentan, digamos, dadas las declaraciones de mononeuronales, de termos mononeuronales. Bueno, listo, digamos, pero esa declaración de hecho fue para los dirigentes que no han sabido estar a la altura de los cargos que detentan. Presidente, bueno, mientras vemos imágenes de los jugadores ingresando al predio de Ezeiza, bajando del avión, en un operativo conjunto, que hay que decir también, presidente, lo digo delante suyo, la provincia de Buenos Aires también hizo su operativo de cápsula bastante ordenado, y creo que es la primera vez que la Nación, la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires trabajan juntos, ¿o me equivoco? Exactamente, no, eso es perfecto, es así como usted lo dice, Luis, efectivamente. Por eso, fíjese que cuando yo arranqué la entrevista con usted, mencioné el trabajo conjunto y obviamente, digamos, la provincia de Buenos Aires tiene un rol importante, digamos, cada una de estas partes ha sido muy importante, digo, cuando las cosas se hacen bien hay que reconocerlo. Claro. Porque además, me parece que las tres patas que además tienen que estar coordinados. Si no estuviera, perdón, si no hubiese estado coordinado, no puede funcionar así, supongo, ¿no? Bueno, exactamente. Si no hay coordinación, eso no funciona. Entonces, por eso arranqué haciendo el reconocimiento tanto a los involucrados directamente por parte del Poder Ejecutivo Nacional, del Gobierno Nacional, como la provincia de Buenos Aires, como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entiendo. Es decir, porque hemos trabajado, digamos, los tres de manera conjunta. Obviamente, digamos, las personas, digamos, responsables de los temas de seguridad, se imagina que yo, digamos, ¿qué puedo decir en eso? Claro. Presidente, una persona a la que yo le tengo mucha estima, cuando yo le decía que estos jugadores, este cuerpo técnico, nos dejan mensajes por todos lados, él me decía, no te equivoques, Luis, no nos dejan mensaje, son el mensaje. Yo no quiero hablar de mí, sí, la gente que me rodea. Un poco nos transforma a nosotros también, ¿no? Yo quisiera ser más humilde que este grupo. Quisiera ser tan resistente y tan resiliente como este grupo. Quisiera ser, por momentos, tan buena persona y tan tolerante como son los integrantes de este grupo. Perdón, esto es una pregunta personal, presidente. ¿Lo cambió usted también? Digo, ¿es un mensaje para usted, para su gobierno, para usted como jefe de Estado, para usted como persona, este grupo? ¿Le afectó para bien, incluso personalmente? ¿Se entiende la pregunta? Sí. A ver, yo lo que voy a decir es lo siguiente. Le diría que si usted desde el deporte quisiera buscar un aspiracional, estos jugadores lo cumplen todos. Pero lo más interesante es que no es que solo lo declaran, sino que lo demuestran. Entonces, me parece que se han convertido en una suerte de guía de que podemos conjugar talento, trabajo y ser exitosos, digamos, y que si nos ponemos un objetivo podemos alcanzarlo. Entonces, digo, pero a ver, las opiniones favorables sobre este equipo mías no son de ahora, están los videos desde hace muchísimos años. Y yo, digamos, siempre he ponderado este tipo de actitudes del grupo y además, digamos, tanto dentro de la cancha y sus resultados como fuera de la cancha,
y me parece que, digamos, hay cosas que uno, digamos, las puede aprender. Es decir, después lo que tiene que ver con mi que caso reconoce que personal, puede aprender, que usted también puede aprender. pero todos, digamos, uno viene a esta vida a aprender, Luis. La vida es aprendizaje. Y puede aprender de este equipo, de este grupo. Este grupo es muy inspirador. Presidente, no quiero dejar antes de terminar la charla, porque en un ratito viene Esteban Trebuch, ya está en el piso, de hecho, y tenemos que ir a un breve corte. No sé si hacemos continuidad informativa, me avisarán. A ver, yo tengo la información, usted corríjame, que tiene... puede ser que hoy que se haya reunido con Santiago Caputo, con Luis Caputo, con Bausili, con casi todo el equipo económico, y ya tienen listo el proyecto de modificación de la Carta Orgánica del Banco Central, y va a presentar en el Congreso, no sé si de a uno o no, pero desde... ¿Cómo se llama el proyecto de que cuando el Estado shutdown? Bueno, tiene un paquete que no sé... No sé ni en qué tiempo lo van a presentar, perdón, con todo respeto. Si es que están trabajando Esto efectivamente es como lo dice usted, Luis. Hoy a las 8 de la mañana nos juntamos en una reunión en Olivos con el ministro Luis Caputo, o sea, Luis Toto Caputo, con su viceministro José Luis Daza, con el presidente del Banco Central Santiago Bausili, con Federico Sturzenegger, con María Ibarzábal y con, Santiago Caputo. Entre nosotros terminamos hoy de delinear el formato final para la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Esa reforma, yo diría que tiene 5 ejes fundamentales. Uno es cambiar el mandato del Banco Central, que sea, preservar el valor de la moneda y no, el desquicio que tenemos hoy, que a un instrumento de política económica le asignamos 5 objetivos, lo cual, no tiene solución matemática. Imagínense en la vida real el desastre que se manifestó en una mayor tasa de inflación. Segundo, está la penalidad expresa, y se prohíbe básicamente el financiamiento del sector público. No solo eso, que se trabajó en el tema de la gobernanza del Banco Central, es de cuidar su independencia. Va a ser relativamente simple nombrar los funcionarios del Banco Central, o sea, el presidente y el directorio, pero va a ser muy difícil removerlo, muy difícil va a ser removerlo. O sea, no va a venir alguien en un capricho y llevarse puesto una institución. Obviamente que está la prohibición y la eliminación de las letras intransferibles, que era por el mecanismo que diseñó el kirchnerismo para robarse las reservas. Y por otro lado, en el tratamiento de las utilidades, donde determinados activos, en caso de que generen resultados, esos resultados sean constituidos como reservas técnicas y no se puedan distribuir como resultados. Entonces hemos trabajado en la confección final y inspirados en el hecho de que el Banco Central es un proveedor de un servicio de liquidez a la economía. No solo eso, sino que además entendemos que mientras que el Banco Central sea parte del Estado, es un ente de recaudación impositiva. Por eso el proyecto, una vez que esté terminado, nuestra intención es ingresarlo por Cámara de Diputados, porque si nosotros consideramos que efectivamente es una herramienta que históricamente el Estado ha utilizado para generar señoreaje y por ende inflación, y eso, juega la suerte de un impuesto, por lo tanto, eso también tiene consecuencias sobre que emitir dinero implica falsificar dinero. Por lo tanto, eso además tiene un correlato penal en el Código Penal. Entiendo. Y perdón, presidente, lo tengo que interrumpir. ¿Me podría responder, si es posible, brevemente, por el tema de las PASO? Usted, o el gobierno, usted, el oficialismo, ¿quiere o no eliminar las PASO definitivamente o suspenderlas? A ver, mi posición histórica con respecto a las PASO siempre fue
que no deberían existir. Fue un invento de Néstor Kirchner para ordenar políticamente, digamos, cómo diseñar una estrategia electoral, ¿sí? Digamos, haciéndole pagar una encuesta 1 a 1 a todos los argentinos. Los problemas de la política los tiene que resolver la política, pero esto no lo estoy diciendo ahora, lo dije históricamente esto. Siempre me pareció que los problemas de la política los tiene que resolver la política. Y la contracara de esto es que si usted hace votar 5 o 6 veces en un año a la persona, ¿sabe qué? Se empiezan a saturar del sistema y cada vez la participación es menor. Claro. Entonces, no puede ser que los problemas de la política se los esté cargando a la gente, a la población. Esa es mi opinión. Presidente, gracias por atendernos, gracias por disponer de su tiempo en un día tan importante para los argentinos que nos gusta el fútbol y que amamos esta selección. Muchísimas gracias. Ha sido un placer, le mando un gran saludo a usted y a todo su equipo y a Esteban Trebú que viene detrás suyo. Muy bien, bueno, estamos con Hernán Capielo, perdón chicos que no pudimos hablar mucho, pero me parece que la entrevista con el presidente, hablando de la organización y de todo lo demás, ha generado muchos títulos. Sí, claro. Vos que sos experto en títulos, un par de títulos. Bueno, obviamente del Banco Central. A todos los señores, es la marcha de